Bueno, grupo, buenos días. Espero que estén muy bien. Estamos en el desarrollo de este resumen de las 19 políticas del modelo integrado de planeación y gestión. Ya hace parte de lo que pues, vimos el año pasado, pero yo creo que este tema quedó como cortico. Nos faltó esta última parte. Creo que es la que vamos a ver a partir de hoy. Creo que nos faltó ver estas políticas en qué consistían y pues vamos a profundizar sobre ella. Viene la cuarta dimensión, habíamos hablado de gestión con valores para resultados, la actividad pasada, y vimos que esta dimensión es bastante grande. Hay una cantidad de normas que de manera transversal van a cubrir cada uno de los aspectos que son indispensables para una buena gestión pública, va desde aspectos normativos o cómo se desarrollan las normas en Colombia, hasta atención al ciudadano, transparencia de acceso a la información pública, que vemos que más adelante esa misma norma también está involucrada en lo que es gestión de la información, gestión documental de manera transversal, tiene también la norma de transparencia y acceso a la información, en fin. Eh, Ahora vamos a hablar puntualmente de la evaluación de resultados y esta diapositiva pues es muy general, pero en la diapositiva que hemos venido trabajando, construyendo, donde habla exactamente del modelo de planeación y gestión, vamos a ver en detalle en qué consiste la dimensión de evaluación de resultados. Luis, Para- vas a sí, colocar a grabar. sí, estamos grabando ya. Ya estamos grabando, profe. ¿En qué consiste entonces la dimensión y por qué es importante hacer seguimiento y evaluación de, en este caso, desempeño institucional, ¿no? Es como todo en la vida. Siempre, pues, que vamos a tomar una acción, no es solamente dejar como que transcurra sola, sino estar tranquilos y comprobar de que lo que se está implementando verdaderamente funcione. El control en las entidades públicas, pues, hace parte de ese día a día. Ahora, esto tiene que ver también con una condición humana. El ser humano, infortunadamente por naturaleza, suele llegar a unos puntos de zonas de confort donde se relaja y no hace lo que le corresponde. Entonces el control siempre para las entidades públicas ha sido como indispensable. Eso se nota desde que hacemos un análisis normativo y vemos que lo primero que saca el Estado colombiano después de la Constitución del 91 es el modelo estándar de control interno. Esa es la ley 87, que creo que es de 1993, si no estoy mal, la ley 87, es lo primero, un control es lo primero que se expide. Y luego en el camino pues van surgiendo mejoras del proceso administrativo, cómo debería funcionar correctamente, hasta llegar al año 2017, donde ya se consolida un modelo integrado de planeación y gestión y una articulación con el modelo estándar de control interno, que es la séptima dimensión, pero que en última es lo más antiguo de este modelo. Vemos acá que el seguimiento entonces y la evaluación institucional tiene, digamos, unos responsables de cierta manera. Y hablamos del Departamento Nacional de Planeación y también del DAF, Departamento Administrativo de la Función Pública, son los responsables de estar gestionando o revisando pues cómo están los avances en las entidades de la rama ejecutiva y a nivel nacional. Lo primero, entonces, vemos cómo por medio de unos software, ya vamos a ver cómo es que se llaman, eh, esta dimensión, pues tiene que, o las entidades públicas tienen que mostrar el cumplimiento de esas metas. Y la primera, que está a cargo del Departamento Administrativo, perdón, Departamento Nacional de Planeación,
se encarga de revisar las metas que tienen que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Ese es uno de las metas importantes o seguimientos que se le hace a las instituciones de manera institucional. Aquí nos habla de los proyectos de inversión, obviamente por ser DNP, tiene que verificar los avances en los proyectos de inversión y los planes de desarrollo territorial. Recuerden que este modelo no solamente impacta al SENA o entidades nacionales, sino también en entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones. Por tal motivo, los planes de desarrollo territorial, donde también hace parte en materia de coordinación, de concurrencia, de planeación, el SENA como entidad que tiene presencia en todos los territorios, pues esa articulación termina siendo importante, pero es supervisada constantemente los avances de la gestión. El DNP entonces utiliza algo que se llama sinergia. Sí, es una plataforma donde se debe ver reflejado esos avances en esos tres aspectos que mencioné anteriormente. Los voy a repetir: Plan Nacional de Desarrollo, proyectos de inversión y planes de desarrollo territorial. Los planes de desarrollo territorial. Esos tres. Obviamente ya sabemos que hay una alineación, una coherencia entre todos estos planes, que si cumples el uno, pues de manera lógica se va a cumplir aspectos del otro, ¿cierto? Es una cadena y por eso termina siendo importante estar revisando esos resultados que se cumplan y obviamente eso se va a traducir en que existe una coherencia en la planeación que se realizó en las diferentes instituciones. Sinergia, entonces, por medio del Departamento Nacional de Planeación, es lo que permite esa medición. Eh, Aquí nos habla de eficacia, cumplimiento de objetivos, efectividad, que es la unión de la eficiencia y la eficacia, y la calidad de la gestión pública. Obviamente, o como dice acá, en consecuencia de los objetivos priorizados por el gobierno nacional, nuestro gobierno nacional. Entonces, sinergia es esa herramienta. ¿Listo? Es básicamente uno de los aspectos que menciona esta dimensión de evaluación de resultados. Sinergia, ¿qué mide? Mide primero las políticas públicas y programas del gobierno, lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, evolución de metas, eficiencia, resultados. También mide el Plan Nacional de Desarrollo, monitoreo de las metas y objetivos del gobierno de turno. Al Acuerdo Final de la Paz también lo involucran aquí en esta sinergia, seguimiento de la implementación y sus metas, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, avances en la agenda hasta el 2030, se establece entonces dentro de esta sinergia que se va a evaluar de manera institucional, y la acción climática también son aspectos que se miden en esta sinergia, en este software. Es una parte de los resultados que se evalúan a nivel estratégico nacional. Ahora, no solamente sinergia, también existe algo que se llama el FURAC, que es el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión. Y esto ya está en manos no del DNP, sino del DAF, Departamento Administrativo de la Función Pública. Y lo que pretende medir este FURAC en realidad es la gestión del desempeño institucional bajo las políticas del modelo integrado de planeación y gestión. Quiere decir que este formulario único, que también es un software o es tecnológico, es la forma de control que hace el gobierno central a la implementación de las 19 políticas. Y se supone que si se implementan correctamente las 19 políticas y el avance de gestión en este sentido, pues se está dando correctamente, pues todo marcha bien. Se supone que el modelo integrado de planeación y gestión busca calidad en todos los servicios que se brindan en la entidad pública y que, pues al ser un sistema posterior, dejando de ser modelo y convirtiéndose en un sistema, pues va a garantizar satisfacción porque se permite la mejora continua del proceso. Por tal motivo es flexible, por tal motivo
eh, los cambios estructurales pues toman su tiempo, no se hacen permanentemente, sino que el modelo ha permitido que cuando la implementación del sistema se da, la misma entidad puede hacer mejora. Algo está fallando, pues cambiemos, mejoremos esto y estamos cumpliendo indicadores y estamos cumpliendo metas y entonces pues el gobierno nacional está tranquilo si la entidad pública va bien con el cumplimiento de los objetivos. Esta es la parte, es como si fuera esto es como si fuera, ¿cómo lo comparo? Eh, de cierta manera, la calidad en la educación, pero aquí hay algo complicado y es entender que la calidad en una industria funciona, es la estandarización de procesos, funciona bien, garantiza productividad, garantiza, ¿cierto? Pero cuando hablamos de seres humanos, que es la discusión, o bueno, el de los aspectos que yo siempre traigo como al debate, es la diferencia de hacer camisetas a o formar seres humanos de manera integral. Y aquí es donde chocan verdaderamente en materia de cultura, de pensamiento, entre los gerentes de las entidades como universidades o instituciones educativas, y en este caso el SENA, chocan los administrativos y gestión de resultados con en realidad los psicólogos y pedagogos, ¿no? Que lo ven desde otra óptica. El mismo sistema, de cierta manera, es como la sal en Cartagena que poco a poco empieza a corroer el metal y a dañarlo. Entonces, si hay un administrador que ve esto desde los números, no necesitamos graduar tantos porque hay que cumplir el indicador no sé qué, X o Y indicador. Le preocupa únicamente los números. No importa cómo ustedes los gradúen, no importa, ¿cierto? Entonces, cuando hay un pensamiento y una cultura así, con ese enfoque, se va dañando todo lo que verdaderamente es importante y la esencia de la entidad, que es la formación integral. Yo sé que yo me imagino, o sea, yo no es que nunca he tenido relación con el SENA ni con directamente con la entidad que ustedes pues trabajan actualmente, pero yo sé que esta es una de las discusiones permanentes en la entidad. No, tenemos que dar resultados, dicen los administrativos, y este resultado se debe manejar dando cumplimiento a este indicador. ¿Qué está pasando con estos estudiantes? ¿Por qué ya no podemos cumplir con la meta de tantos graduados, de tantos no sé qué? La persona que está muy conectada con la pedagogía dice, profesor, pero es que no es solamente eso, hay que mirar otros aspectos de fondo, por ejemplo, la estructura curricular tiene unas falencias, hay que mirar también las dificultades de estas personas, vienen de por allá de una zona. Entonces, cuando empezamos a ver la parte humana, vemos que en realidad es mucho más complejo estandarizar un proceso en el sector educativo. Yo diría que es hasta imposible, o sea, porque no somos robots, ni inteligencia artificial, ni absolutamente nada, somos seres humanos totalmente complejos. Y es aquí donde, pues, las 19 políticas en una entidad como el SENA, cumplirlas se vuelve bastante complicado. Pero lo que el sistema busca es eso, este MIPG y sus 19 políticas, al convertirse en un sistema, lo que buscan es eso. Y el FURAC simplemente es una herramienta de que el nivel central esté monitoreando el cumplimiento del SENA en materia de calidad en todos los servicios, ¿cierto? Entonces, mira lo importante de conocer también esta estructura y cómo funciona el modelo a nivel nacional y cómo se monitorea este modelo a nivel nacional. Aspectos que mide el FURAC, este formulario, el avance de las políticas de gestión. Evalúa entonces el nivel de implementación de las políticas, planeación, talento humano, integridad y todo lo que estamos viendo en este resumen. Eso es lo que evalúa el FURAC.
El desempeño institucional es el resultado consolidado que permite a las entidades públicas identificar sus fortalezas, sus debilidades en su gestión, fortalezas y debilidades y cómo las logró convertir en fortalezas los que son debilidades y no permitir que nuestras fortalezas se conviertan en algún momento en una debilidad. Aspectos claves, seguimos con más aspectos claves, gestión del riesgo y el control interno. Aquí es donde se involucra el MESI, monitoreo de la eficacia, perdón, de la eficiencia, recursos en la gestión del sistema de control y la administración del riesgo. El riesgo es importantísimo para el modelo estándar de control interno, identificar los riesgos. Los objetivos sectoriales, evalúa el cumplimiento entonces de metas y resultados institucionales. Cuando hablamos de sectoriales siempre vamos a hablar sector educación, sector trabajo, ¿cierto? El caso del SENA pues obedece al sector trabajo, esos son objetivos sectoriales. Sin embargo, no es ajeno al sector educación. Es ahí también donde se vuelve complejo un poco más al SENA porque tiene que estar pendiente a los objetivos sectoriales en el sector trabajo y por estar articulado con el Ministerio de Educación Nacional, también al sector educación. La automatización de trámites mide la simplificación de trámites ante la ciudadanía, implementación de nuevas herramientas que permitan esa automatización. Esos dos en evaluación de resultados. Entonces, FURAC y Sinergia serían los software que permiten esa medición de evaluación de resultados. Una por el Departamento Nacional de Planeación y otra por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Esos aspectos son los más importantes aquí en evaluación de resultados, seguimiento y evaluación del desempeño institucional. Entonces se preguntarán cuáles son las normas que rigen esta parte de resultados. La primera es la norma que rige el modelo modelo integrado de planeación y gestión que se expidió, el decreto que se expidió en el año 2017. Una. La otra es la ley 87 de control interno. Son las normas que rigen prácticamente esta evaluación de resultados. El seguimiento y la evaluación del desempeño institucional se miden gracias a eso. Ahora bien, viene otra dimensión que es la información y la comunicación, y aquí hay dos políticas, una es la gestión documental y otra es la gestión de la información estadística. Vamos a ver aspectos clave acá que requiere esta dimensión, flujos de información, que la información fluya, ¿no? Como su nombre lo indica, tanto interna como externamente, no como el teléfono roto, esa analogía o esa dinámica que se hacía o que se ha hecho de manera pedagógica en todas las generaciones, desde que somos niños jugamos al teléfono roto y hacemos ejercicios de teléfono roto y vemos como una mala articulación, una mala vocalización, una mala estructura de pensamiento, desde aquella persona que la recibe hasta quien la ejecuta, termina pues impactando directamente en los resultados de cumplimiento. En este caso hablamos de eficacia, ¿no? Cumplimiento de metas. El flujo de la información debe ser correcto. La comunicación con la ciudadanía externa, promover esa transparencia. Entonces aquí hablamos nuevamente. Ley 1712, ¿cierto? Transparencia y acceso a la información pública, sujeta a unas excepciones, a unas reglas, ¿no? La norma tanto el Código de Procedimiento Administrativo como la Ley 1755 de Derechos de Petición, como la Ley 1712 de Transparencia, nos hablan de esa información pública clasificada y esa información pública reservada que tenemos que conocerla para poder desempeñar bien esta información y comunicación y otras dimensiones de las cuales pues hemos hablado de las mismas normas, porque esas yo digo que las más importantes son esas. ¿Y por qué es de las más importantes? Porque está casi que en todas las dimensiones.
Tecnologías de la información, el uso correcto de los software y herramientas tecnológicas que permiten la dinámica de una entidad como el SENA, comunicarse efectivamente con sus instructores, con sus administrativos, con sus aprendices, con ese grupo de estudiantes. Eso busca las herramientas tecnológicas y que están sujetas también a un modelo de seguridad y privacidad de la información que debe respetar una ley que es la 1581, también la ley nuevamente 1712. En la gestión de la comunicación interna, entonces fomentar una comunicación fluida en el equipo de trabajo. ¿Cómo y de qué forma nos comunicamos entre compañeros y instructores? Utilizando herramientas institucionales para garantizar el cumplimiento de la ley 1581 y el modelo de seguridad y privacidad de la información, que busca respetar eso, los datos personales, datos sensibles, cómo esa dinámica se debe dar en el marco de esta política. Generación del conocimiento. Cuando recibimos datos constantes, ya sabemos que el dato simplemente es un nombre, una dirección, un dato, pero un dato solo no es absolutamente nada. Cuando unimos datos, hay una combinación de datos, por eso se llama en inteligencia artificial, lo que hace estos software es analítica de datos, muchos datos. Toma los datos y los convierte en información. Eso es más o menos cómo procesa también una entidad pública sus datos. Entonces, generación del conocimiento, fomentar la investigación y el aprendizaje continuo para mejorar la toma de decisiones. ¿Cómo recolectamos información o datos de la comunidad para luego hacer que estos datos, esta información, se convierta en un proceso de transformación institucional? Generación del conocimiento, gestión del conocimiento, cuando ya tenemos esa información recolectada, porque había que investigar antes de tomar una decisión, cuáles eran las necesidades concretas de cierta comunidad en la cual queremos impactar, pues recogimos todo ese conocimiento y ahora vamos a gestionar ese conocimiento. Entonces creamos un sistema de almacenamiento, compartir y aplicar el conocimiento adquirido. Luego la innovación en procesos, promover nuevas ideas. Es como en educación cuando hablamos de constructivismo y hablamos de que el estudiante tiene un conocimiento, tiene una base que adquirió de manera empírica o por influencia del entorno social. Luego viene el docente con una cantidad de conocimiento técnico, conceptual, que se los transmite a ellos ya reciben, tratan de comparar con lo que sabían y esa información la procesan y hacen innovación, transforman una nueva idea. Entonces, lo mismo hace una institución. Perdón. Una institución hace lo mismo, promover nuevas ideas y tecnologías para optimizar los procesos y servicios bajo o basados en ese conocimiento adquirido. Adaptación al cambio, ser proactivo en la adaptación a los cambios tecnológicos y sociales y económicos. Mi PG define la información y la comunicación como una dimensión articuladora de las demás. Sin la comunicación adecuada, pues lo demás como que no funciona correctamente. Es como la sinapsis que hace nuestro cerebro cuando esas neuronas se van conectando, cuando esas neuronas se van conectando y van transmitiendo información y permiten la toma de decisiones correctas en el ser humano. Bueno, por lo menos que cada ser humano lo vea correcto desde su óptica, ¿no? Flujos de información interna y nos hablan de información externa. Aquí los puse como en negrilla para tenerlo claro. Interno y externo. Lo que nosotros internamente hacemos para que le podamos dar respuesta a ese público externo también. Que los canales de comunicación, ya sabemos que los canales son presenciales, telefónicos, virtuales, ¿cierto? Canales de comunicación, garanticen esa transparencia y acceso a la información. Nuevamente acá en la última parte de esta diapositiva,
nos vuelven a hablar de eso, porque es básicamente la dimensión información y comunicación. El desarrollo entonces de esta dimensión, si bien si bien implica interacción entre todas las políticas de gestión y desempeño, concretamente deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes políticas. Entonces, hablamos de gestión documental, de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, y la gestión de la información estadística. Hablemos de la gestión documental. Y la gestión documental es amplia, bastante amplia. Nada más en gestión documental podemos hablar 4 meses seguidos solamente de gestión documental. Lo importante de entender la gestión documental es la trazabilidad, que es uno de los aspectos que buscan los concursos de mérito que usted domine correctamente. Trazabilidad y que usted tenga en cuenta que lo que está escrito, lo que se deja documentado, va a hacer o va a dar cumplimiento primero a la transparencia, ¿cierto? Segundo, a la legalidad. Tercero, a una gestión de documentos. Gestión documental, Ley 594 del año 2000. Eso es lo que busca esta política de gestión documental. Y cuando hablamos no solamente de política de gestión documental, ay, sí, chévere, manejar correctamente los documentos, eso es profundo. ¿Cómo se maneja? Ahora bien, el cómo se maneja correctamente esos documentos. Ahí se involucran, ahí se involucra lo que es transparencia, acceso a la información pública, lucha contra la corrupción en el manejo de la información también. Se habla de esto, que no exista tráfico de información, ¿cierto? Aquí nuevamente retomamos información público reservada, información pública clasificada, manejo de datos sensibles, todo eso en gestión documental. Técnicamente, la gestión documental pues integra muchísimos aspectos. De a pasar del manejo de una hoja de papel impresa a mirar su contenido y que ese contenido tiene un manejo correcto dependiendo de las normas aplicables al contenido. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es información de reserva, información de clasificación y los tiempos de respuesta bajo los parámetros de otra ley. Estos días estaba haciendo un análisis. Presten atención a este análisis que les voy a hacer y un choque normativo que se pueda presentar y cuál es la decisión correcta que debemos tomar. Si a usted en algún momento le llega un derecho de petición de un ciudadano solicitando una información, un expediente. Dicho expediente se encuentra en proceso, ¿cierto? Cuando hablamos de que algo, una información o algo así, se encuentra en proceso, por ejemplo, un proceso de auditoría que se esté desarrollando en el SENA, y alguien que esté involucrado en eso dice, no, yo también necesito saber qué es lo que descubrieron en la auditoría. Solicito claridad y que por favor se me dé copia de el informe de auditoría que se realizó. Pero como no hay una decisión final en firme, todavía no se ha emitido un juicio final, esa información tiene una reserva, que es legal, ¿no? Es la reserva legal. ¿Qué pasa entonces si yo solicito y la entidad, el SENA, deja vencer los 10 días que tengo para que el SENA me responda o que me envíe pues la notificación? ¿Qué pasa si el SENA se pasa de los 10 días, llega el día 11 y no me dieron información? ¿Qué pasaría ahí? No sé si alguien tenga o se imagina qué puede pasar. La información tiene reserva, ¿cierto? Pero el SENA dejó vencer los 10 días. ¿Qué pasa? ¿Qué debe hacer el SENA ahí? Según la norma. ¿Qué me dicen ustedes?
muchachos, grupo, profes. Profe, vamos a ver, profe Ruby, ¿qué se imagina que podría pasar? Me corchaste. Ok, profe, No sé, no sé, profe, porque es que, bueno, una cosa es la normativa y se supone que deberían estar las instituciones pegadas a la norma y darle cumplimiento a la norma y si alguien está haciendo solicitud de esa información, pero también si esa es reservada, tiene esa condición. No sé allí, de todas maneras tiene que haber una respuesta. Tiene claro, que haber una respuesta, pero no sé en qué términos sería esa respuesta a esa solicitud. No sé allí realmente en qué términos se emite esa respuesta. Sé que debe de haberlo, pero no sé es en qué términos. exactamente. Eso es razonamiento analítico. O sea, eso es lo que en este momento las universidades están evaluando. Usted conoce una ley, ¿cierto? Sabe que hay un documento que tiene reserva y que no se puede compartir porque está protegido. Pero si la entidad, hay otra norma que le da unos tiempos puntuales y la entidad deja vencer los tiempos, entonces, ¿qué pasa? ¿Sigue teniendo la reserva o no sigue teniendo la reserva? ¿Se puede o no se puede compartir? Esa es la parte que viene uno pues a ponerlo en duda. No sé si vamos a mirar, creo que este es el artículo, a ver, veo. Eh, bueno, aquí está. Aquí con esto damos la respuesta, me parece. Esta es la ley 1755 que salió después del Código de Procedimiento Administrativo, ¿no? El Código de Procedimiento Administrativo es la ley 1137, sí, 1137, si no estoy mal. En su capítulo 1, todo fue declarado inexequible y salió esta ley 1755. Ya esta es la que define los tiempos de respuesta y todo eso. En el año 2015 salió esto. Y aquí es donde nos viene el caso que les estoy planteando. ¿Qué pasa en esa situación? Cuando, vamos a ver acá, cuando excepcionalmente no fuera posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado antes del vencimiento del término señalado en la ley expresamente, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en el que resolverá o dará respuesta que no pueda exceder del doble del inicialmente previsto. ¿Esto qué significa? Y es que las entidades tienen la facultad de que cuando llegó el día 10, ¿cierto? Debo resolver el derecho de petición. ¿Cómo resolver el derecho de petición? Pues decirle al ciudadano que en ese momento todavía que está en procesos su respuesta, ¿cierto? Debo reportarme con el ciudadano. Si yo no me reporto con el ciudadano, eso significa que pasamos a un silencio administrativo. Y aquí es donde viene lo complicado. Cuando el silencio administrativo es positivo, cuando no se trata de dineros, siempre que no se trate de dinero, de recursos públicos, donde la entidad tenga que pagar una indemnización por un silencio, ahí la regla general no aplica, que la regla general es silencio negativo, ¿cierto? Silencio administrativo negativo. ¿Qué significa? Que la entidad pues se puede quedar callada y no pasa nada. Es como si le hubieran dicho a usted que no, cuando se trata de dineros. Porque lo que quiere la norma es proteger el dinero. O sea, esa es como la clave para poder identificar. Pero cuando se trate de una copia, aquí aplica un silencio administrativo positivo.
en este caso, viendo la regla del silencio administrativo positivo que hace parte del Código de Procedimiento Administrativo, esto nos quiere decir que por negligencia institucional yo debería darle a esa persona las copias de ese documento que tiene una reserva. ¿Por qué razón? Porque aquí me están diciendo, a usted le están diciendo, si usted no tiene claridad, pues debe responder, le dice, informar esta circunstancia al interesado. Debo informarle por qué no se le ha dado hasta el momento la respuesta. Y este parágrafo me da a mí como si fuera una especie de más tiempo, pero yo lo notifiqué, le notifiqué al ciudadano cuando llegó el día 10 que no se le había podido dar respuesta por X o Y razón, pero si dejo vencer el día 10, me voy al día 12 y le respondo, es ahí cuando ya la entidad se ve obligada a que me tiene que dar esa copia, porque dejó vencer el tiempo. Y dejó vencer el tiempo por negligencia. Entonces es castigable la negligencia institucional. Por eso hacen digamos, hacen hincapié en esa parte de los tiempos. Y pues, siendo tan importante el tema del cumplimiento de los tiempos, existe esta ley. Una ley solamente para que te digan a ti cuántos tiempos tienes para responder tipos de información. Sí, entonces mira, este contexto que es complicado para una persona que solamente conoce una norma, hay que conocer tres normas acá. El Código de Procedimiento Administrativo, la Ley 1755, la Ley 1712. Profesora Diana. Entonces, en ese caso, si yo soy una persona externa a esta entidad, hago esa solicitud y el día 12, el día 10 no me dan respuesta, el día 12 yo me voy alegando esta norma para que me entreguen las copias y de esta Sí, manera me las tienen que entregar. Esa sería la situación, sí. sí, exactamente. Mira lo que dice Pero acá. Tienen 3 días después. tienen 3 días, pero lo que te quiero preguntar, otra cosita, en ese caso el funcionario no entraría también como en algún tipo de sanción, o sea, esto tiene una responsabilidad, ¿sí? O sea, Claro, cuando llegan los derechos de petición siempre hay un responsable, y ese claro. responsable es el que al final, pues no sé, la ley ahí no lo leo, pero habrá algún tipo de, no sé si de sanción o de restricción o algún tipo de amonestación al funcionario. Sí, claro, esto entra en la responsabilidad disciplinaria. Aquí pasamos entonces de lo administrativo a lo disciplinario. Y es por qué razón usted no está cumpliendo sus funciones. Y sus funciones es dar respuesta oportuna a los derechos de petición y usted no lo está haciendo porque esto puede llevar a un problema administrativo, o sea, incluso a una demanda contenciosa, porque si aquí te dice la petición de documentos y la información deberán resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Si en este lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales que la recepción solicitada ha sido aceptada, es decir, el silencio administrativo positivo. Y por consiguiente, la administración ya no podrá negar, mire, ya usted no podrá negar la entrega de dicho documento al peticionario y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. O sea que usted está obligado a entregarlo. Ahora, este manejo es distinto cuando se trata de información clasificada, porque la información clasificada sí es más compleja, porque la información clasificada salvaguarda la vida y honra del ser humano y eso es un principio estructural constitucional. Ya ahí es distinto. La reserva, no porque la reserva simplemente es un proceso de investigación en curso, un proceso de auditoría en curso, que no voy a poner en riesgo la vida de absolutamente nadie, ¿cierto? Pero cuando es información clasificada es distinto. Pero aquí la norma es clara, aquí la norma es clara. Tienes 10 días para responder esas copias. Si no te resuelves, quiere decir que es aceptado, o sea que te deben dar la copia. Y tienes 3 días para darle la copia a ese ciudadano.
Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a la autoridad, bueno, estas son distintas, consultas 30 días. A mí se me escapa algo más que iba a decir de esto, que es importante. 3 días después. Se me pasó en este momento. Bueno, si me acuerdo ahorita se los digo. Entonces es eso, miramos cómo ese razonamiento analítico que te pueden poner en un juicio situacional, chocas con dos normas y es más difícil de resolver. Esto se vuelve más complicado. Que algoritmo de verbos sí funciona, claro, es un tip para poder resolver en algo, pero no puedes resolverlo todo con eso. Necesitas tener esto que ustedes están adquiriendo, son estos pequeños detalles que dice la norma y cómo cuando ellas chocan, cuál es la que pues prima. Bueno, ese es lo otro, el razonamiento analítico lo que busca es que usted identifique qué está primero que todo. Lo que está primero que todo, que es la Constitución, ¿cierto? Y cuando hay una información clasificada que busca salvaguardar la vida y honra de un ser humano, ¿cierto? Eso es constitucional. Eso está por encima de esto que es administrativo. Entonces, a pesar de que se venció, hay un silencio administrativo positivo, me estaban pidiendo una información clasificada, yo dejé vencer el tiempo, eso en cuanto a la clasificada, ¿no? Yo dejé vencer el tiempo, ¿qué pasa ahí? Ahí lo que pasa es que yo no puedo entregar esa información porque es clasificada. Esa información que tiene es dignidad humana, es constitucional. Entonces ahí prima la Constitución. Pero cuando es reservada, es una información que es un informe de auditoría sobre un proceso de cuentas o algo así, es reservada, ya eso es distinto, se puede compartir porque simplemente se castiga una negligencia administrativa y eso tiene unas implicaciones, obviamente, como lo mencionaba la profesora Diana, disciplinarias para el funcionario público. Es ese manejo que tenemos que llegar a tener, ¿no? Para poder... Y todo parte de esto, de la información y la comunicación, política de transparencia, acceso a la información, que no es tan así, ¿no? Como de pronto uno lo puede ver al principio, no, eso es simplemente darle información a la ciudadanía, tratarlos con respeto y ya no, eso no es tan sencillo, es identificar qué aspectos sí se pueden y qué no se pueden y por qué razón y cuál es el argumento. El argumento es poner en una balanza varias normas, cuál es la que pesa más sobre las otras normas. Siempre la Constitución va a estar por encima de lo demás, siempre. Respeto por el ser humano. Eso. Si al compartir la información voy a afectar a un ser humano o pongo en riesgo la vida de un ser humano, entonces no porque es prima primero eso. Eso es lo que... Claro, esa información ahí. Manito arriba, sí. Ok, perfecto, profe. Listo, vemos acá qué más. Listo, recomendaciones para una adecuada gestión de la información. Ok, aquí hablamos de manejos de datos, ¿no? Lo que les mencioné. Esta diapositiva simplemente pongo en negrilla lo que es dato porque de todo parte de un dato que se transforma, se procesa y ese dato se convierte en una información valiosa para la entidad y la entidad con ese cúmulo de datos pues toma decisiones que van a ser para mejorar su forma en cómo se están desarrollando las diferentes actividades. Aquí dice, es necesario identificar la gestión de la información externa, ¿cierto? Identificar los grupos de valor, la caracterización de los grupos de valor, que de eso ya hemos hablado puntualmente, cuántos grupos de valor tiene la entidad SENA, aprendices, instructores, tanto grupos internos como empresas, grupos empresariales también, externos, grupos de valor. Es aprender o saber que existen, identificarlos y bajo esos grupos de valor recolectar información, procesarla, convertirla en conocimiento que luego debe ser socializado en, en capacitaciones, en reuniones, en debates que ustedes tengan internamente.
en espacios de café, como le llaman aquí en el modelo, para poder transformar conocimientos. Identificar las fuentes de información externas, identificar y gestionar información y comunicación interna, política de gestión documental, listo, entonces hace parte, todo lo que hemos hablado hace parte de que una tiene que ver con la otra. La una es la administración de esa información como si fuera un cerebro institucional y cómo se hace correcto manejo de esa gestión documental. Aquí, pues obviamente en esta política se habla de los diferentes archivos de gestión central e histórico y cómo se da el manejo a los actos administrativos y a los actos administrativos de trámite o actuaciones administrativas. Si ven que ya en este momento, en este punto, cuando ya yo les hablo de pronto de actuación administrativa, acto administrativo, diferentes archivos, manejo de documentos, ya tenemos una visión distinta, o sea, mucho más amplia. Y esto termina siendo más complejo porque no es solamente compartir información por información, sino saber qué debo compartir. Y ahí es cuando los juicios situacionales en los concursos de mérito nos corchan muchas veces, porque nos fusionan normas y tenemos que saber elegir cuál es la correcta. Entonces la gestión documental como una política importantísima en información y comunicación. Dice lineamientos generales para la implementación en la política de gestión documental. Se debe ver desde el nivel estratégico en la construcción de los planes, plan institucional de archivo, plan, plan institucionales de archivo, planes de inversión que tienen que ver con la gestión e innovación en la gestión documental, administración de archivos, un proceso de gestión documental, ¿cierto? La gestión de documentos, cuando vemos el concepto, es totalmente distinto a una administración de archivos. Un archivo es un entorno donde se mueve todo tipo de información. Un archivo, cuando hablamos de un archivo, hablamos de un conjunto de áreas de conocimiento, podría ser, o áreas específicas de gestión del documento. El documento simplemente puede ser un contrato es un documento, pero ese documento tiene una categorización. ¿Cuál es la categoría de contrato? No, contrato obedece a una serie documental X, pero cuando ya unimos todos los documentos, podemos decir que eso es un archivo que está en gestión, archivo en gestión, es el conjunto de todos. Documentos relacionados a contratos, documentos relacionados a actas, a oficios, a diferentes situaciones. El archivo, entonces la administración de archivos, gestión central y histórico. Es distinto a un proceso de gestión documental. Documental es ya hablando de las series documentales que existen, contratos. Es por eso que son diferentes los dos conceptos. Entonces, si vemos en el futuro un diplomado que diga diplomado en gestión de archivos, ya sabemos cuál es el enfoque. Si nos dice diplomado en gestión de archivos y administración documental, ok, voy a ver archivos, pero voy a ver cómo se gestiona documentalmente y ahí es donde viene cada aspecto importante en un programa porque me van a hablar detalladamente incluso de los aspectos técnicos como la humedad que es importante tenerla en cuenta, los espacios físicos, la planeación en seguridad y salud en el trabajo, todo, o sea, voy a abordarlo todo. Por eso se llama así, modelo de gestión documental y administración de archivos, porque es el todo, todo sobre la ley 594 y los acuerdos que la reglamentan. Tecnológico. Entonces, los software que existen para la digitalización e innovación en la gestión documental. Y lo cultural, porque recuerden que esto de gestión documental pertenece ¿a dónde pertenece? Al Ministerio de Cultura. O sea, el Archivo General de la Nación está adscrito al Ministerio de Cultura, porque se trata de
información que es relevante para institucionalmente en cuanto a lo jurídico y administrativo, pero también cultural e históricamente. Esto hace parte, este término hace parte fundamental de lo que es esa gestión documental. Ahora viene una política de gestión de la información estadística. Y es aquí donde quiero profundizar, pero hoy no, porque en realidad no tengo la información organizadita. Quiero hacer un paréntesis acá y tomar lo que es la media, la mediana, o sea, cómo se administra estadísticamente, pero ya entrando en materia de matemática un poquito. Cómo esta información se debe leer correctamente, porque ahí hay unos conceptos que podemos encontrar en un juicio situacional y que nos pueden, pues, poner en aprietos y nosotros cuestionarnos, ¿por qué me preguntaron a mí estadística? ¿Yo qué tengo que ver con estadística? Yo voy a ser instructor, o yo voy a trabajar en archivo, o yo voy a trabajar en talento humano, o yo voy a trabajar en contratación. ¿Por qué me preguntan a mí matemática? Entonces la gente cree que le están preguntando matemática pura y le están preguntando es un conocimiento simplemente para la gestión de la información estadística, que es una política del modelo integrado de planeación y gestión, pero que ahí, incluyéndome, tengo unos pequeños vacíos porque no me he tenido a profundizar, que lo voy a hacer esta semana para que el próximo encuentro, el día jueves, ya les tenga en concreto lo que se evalúa y los conceptos que son importantes acá en estadística, conocerlos. Eso es lo que voy a tratar de hacer. Aquí, de manera general, puedo decirles que a un profesional, a un técnico o a un asistencial le pueden evaluar estadística es por esta razón, porque el modelo integrado de planeación y gestión le dice a ese funcionario público, usted debe saber cómo interpretar un cuadro estadístico, leerlo correctamente y manejar bien lo que son indicadores de gestión. Entonces, dice acá, es una política que busca que las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial generen y dispongan información estadística y fortalezcan sus registros administrativos de acuerdo con los lineamientos, normas, estándares estadísticos, y esto tiene unas leyes también. Esto le corresponde liderarlo al DANE, Departamento Nacional de Estadística, el DANE. Eso le corresponde al DANE, ¿no? Definidos por el líder de política, garantizando una continua disponibilidad de información de calidad para la política pública y la toma de decisiones basadas en evidencias, fomentando el diálogo social con la ciudadanía y los grupos de interés en el marco de la la construcción participativa y las soluciones sociales. O sea, estadísticamente puedo definir qué cosas están funcionando más, qué cosas deberíamos tener en cuenta para profundizar y socializar también con nuestras comunidades para generar datos que se transformen en últimas en información numérica, matemática y tomar decisiones para satisfacción de necesidades en las comunidades. Es más o menos eso en resumen. Pero eso no es así como por encima, ¿no? Eso más allá de eso, ahí es donde ya viene el manejo de los indicadores. Manejo de indicadores. De hecho, yo estaba mirando por acá, vamos a ver qué es lo que estaríamos, me parece a mí que... aquí, estaríamos revisando. Eh, Dice fundamento de los datos, universo de la población, muestras, variables, cualitativas, cuantitativas, o sea, es conocer bien esos conceptos. Estadística descriptiva, lo que es medidas de tendencia central, la media, el promedio, la mediana, medidas de dispersión. Este tipo de conceptos salen en las preguntas de juicio situacional en mi PG y uno dice, pero ¿por qué eso qué tiene que ver con mi PG? Entonces te hablan del cumplimiento de los indicadores, tiene una medida de dispersión de no sé qué y uno queda, es una medida de dispersión. La desviación estándar de no sé qué, bueno, esto es lo que vamos a hacer la próxima actividad.
que es la desviación estándar, que es la medida de dispersión, la media, la mediana, la moda, indicadores de gestión, indicadores de desempeño, dimensión de gestión, eficiencia, eficacia, economía, la base, ¿cierto? El ciclo de la política pública de la evidencia. Esto es lo que quiero profundizar con ustedes para la próxima actividad. Y obviamente mirar cuáles son las leyes y en qué artículos dice tal cosa, que de esa manera pues se vuelve más enriquecedor la actividad. Aquí tenemos quienes deben implementar la política de gestión estadística, todas estas entidades del orden nacional y todas estas entidades del orden territorial, ¿cierto? Empresas sociales del Estado, empresas industriales, unidades administrativas, departamentos administrativos, superintendencias, ministerios, empresas de servicios públicos, establecimientos públicos, sociedades de economía mixta, entidades. Ahí como que las meten a todas, servicios postales nacionales, entidades descentralizadas indirectas, institutos científicos y tecnológicos. Ahí entran todas las entidades de la rama ejecutiva, del orden nacional y territorial. ¿Ok? La política entonces de gestión de la información estadística obedece a unos aspectos como lo son la planeación estadística, ¿sí? No es así nada más, hay que sentarse, planear y mirar cómo se lleva a cabo una información estadística correcta, fortalecimiento del registro administrativo basado en datos, analítica de datos y calidad estadística, son los tres aspectos en la política de gestión. Planificación estadística, bueno, aquí se detalla cada una de ellas, registros administrativos, la calidad estadística, nos hablan de esos tres aspectos. Atributos de la calidad, necesidades de la información identificadas para la gestión interna, información disponible en un lenguaje claro, sencillo. Ok, listo. Ahora viene lo que es la gestión del conocimiento como una sexta dimensión de este modelo integrado de planeación y gestión. La gestión del conocimiento está sujeta a lo que vimos anteriormente con la misma información y comunicación. La información y la comunicación nos permite como el canal por medio del cual se recibe algo. Luego viene el dato, porque yo me estaba adelantando también un poquito a entender un poco de cómo ese conocimiento es recibido, es procesado y se toma decisiones basadas en ese conocimiento, que es gracias a unos canales de información y comunicación, que se hizo una planeación correcta para poder recibir esa información, ya sea por encuestas, ya sea por los mismos PQR que se recepcionaron, ya sea por los derechos de petición radicados correctamente, se procesaron en una gestión de documental. Todo eso termina llevándonos a una generación de conocimiento que se administra de esta manera. Aquí está el resumen de lo que hemos venido hablando desde la política anterior hasta llegar a una transformación del conocimiento, que es la apropiación ya de todo. Primero, les explicaba, todo surge de un dato, ¿cierto? Herramientas de apropiación y analítica pública. Ya aquí hablamos de analítica pública. Luego pasamos a un saber e innovación para la vida y por último se convierte en una cultura de compartir, comunicar y transformar. Se convierte en una cultura organizacional. Las herramientas de apropiación y analítica pública, entonces partimos de un dato, cualquier información. Cuando unimos esos datos, los convertimos en información. No es lo mismo decir Didier que decir el instructor Didier del SENA sede Berrío, ejemplo. Ya ahí tenemos una información. Didier es un dato, Berrío es otro dato, Sena es otro dato, pero cuando los fusionamos ya tenemos información. Ahora, esa información debe procesarse de tal manera que nos dé
un conocimiento, mapa del conocimiento. Ya hemos tenido un conocimiento basados en información y datos procesados. ¿Qué pasa con eso? No nos podemos quedar solamente con eso. Viene la co-creación, que es identificación e investigación para luego transformar, que es la innovación. ¿Cómo desarrollamos herramientas, métodos, procesos que ayuden a que algo que se está haciendo mal o algo que ya está en un proceso de estancamiento podamos revolucionar e innovar? Cuando ya llegamos al punto de la innovación, que es una cultura innovadora, bueno, con esto podemos crear este protocolo que nos va a ayudar a simplificar ciertos trámites que se desarrollan que son ya obsoletos. Innovación. Cuando llegamos al punto de innovación tenemos que empezar a compartir y a crear una cultura de compartir, comunicar y transformar. Esto es basado en capacitaciones constantes que debe hacer la entidad. Yo sé que ustedes lo hacen permanentemente, capacitaciones. El aprendizaje es una práctica en realidad donde la capacitación no simplemente era dar información por darla, sino aquí es donde viene la esencia de ustedes, ¿no? Cómo esa información se convierte en algo significativo y se convierte en aprendizaje. No es dar datos por dar datos o información por información, sino que es darlo de tal forma que se convierta en un aprendizaje. O sea, prácticas significativas. Mira que acá lo menciona hasta el MPG. Lo significativo es aprendizaje. Por último, apropiación. Y nos hablan de los cafés del conocimiento. Y es ese momento en el cual nos podemos sentar a debatir sobre un aprendizaje adquirido y que haga parte entonces en el contexto de ustedes, que sepan que la formación profesional integral ya todos tengan apropiado ese conocimiento y el significado profundo que es la formación profesional integral, que no es simplemente enseñar teorías, enseñar conceptos por enseñarlos, no, que es decirle a ese estudiante de tal forma o enseñarle a ese estudiante de tal forma que se vuelva importante y transformador en su entorno social, familiar y económico. Cuando eso pasa, se vuelve significativo. Cuando eso pasa, entonces estamos hablando de una cultura del conocimiento. Es más o menos esto, este paso a paso de lo que trata esta dimensión y estas políticas que hemos venido hablando. Eso entonces en cuanto a lo que es información y comunicación, gestión documental, gestión de la información estadística, gestión del conocimiento y la innovación. ¿Cómo llegamos hasta la innovación? Para pasar al control interno. Y el control interno es grande, grande, grande. Así solamente tengo una política que se llame control interno. Este control interno tiene unos aspectos que debemos conocer puntualmente. ¿Cuáles son esos aspectos? Que el control interno se basa en la identificación del riesgo. Porque el riesgo, vamos a ver que, bueno, no, aquí hay tres conceptos que tenemos que empezar a manejar, que es como eficiencia, eficacia y efectividad cuando hablábamos de eso en la administración. Pero aquí hablamos de autogestión, autorregulación y autocontrol, que son tres cosas distintas. Y necesitamos profundizar en esa base conceptual para poder entender un juicio situacional. Porque si el juicio situacional te habla, por ejemplo, de usted como encargado del área, en cuanto a lo que realiza el SENA frente a la autogestión, donde usted tiene que saber qué es la autogestión. Entonces aquí vamos a entenderlo en este breve texto. El objetivo del modelo estándar de control interno es proporcionar
una estructura de control de la gestión que, entonces, una estructura, ¿cierto? ¿De control de qué? De esa gestión administrativa que se hace, que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el sistema de control interno, a través de un modelo que determine los parámetros necesarios. Ok, ¿qué es la autogestión entonces? Profes, ¿quién me ayuda con el primer concepto? En este entorno o contexto de lo que nos dicen acá, ¿qué entendemos por autogestión? Profe Didier, ¿está por ahí? Luis, Profe Diana. Sí, buena. Dígame, profe Didier. Autogestión. Sí, autogestión. O sea que nosotros también hacemos parte de los diferentes procesos que hay en la entidad, ¿cierto? Sí, Y nosotros pues también en base a la norma debemos actuar también de alguna forma autónoma, pero siguiendo los lineamientos que nos diga la norma, ¿no? no, No. no, autogestión es, profe Diana. Yo creo, Profe Diana. gracias. Para mí la autogestión es que yo como instructora pueda realizar las acciones correspondientes a la solución de alguna situación, o sea, que yo resuelva, que realice la oportuna acción de la situación para que haya una solución. No, tampoco. Profe Rubí. pues es que todos los autos tienen que ver con las capacidades de uno mismo. Entonces es esa capacidad de poder, digamos, controlar, organizar o planificar o ejecutar bajo autonomía propia, pero obviamente teniendo en cuenta la eficiencia y todo ese marco real que hay dentro de la institución. Porque pues no es actuar bajo lo que uno piense y determine, sino que también tiene que ser coherente con los lineamientos. Exacto, o sea, aquí ya un poquito más con el enfoque. El auto, como lo dijo la profesora, habla de como de uno, pero en este contexto de gestión ya se habla de manera institucional. O sea, este no te está hablando en primera persona, en usted. Cuando hablan de usted es el autocontrol. El autocontrol es lo que dijo la profesora Diana. Ese es el autocontrol. Pero la autogestión es institucional. Por eso dice, a través de un modelo que determine los parámetros necesarios de autogestión. ¿Para qué? Para las entidades establezcan acciones, políticas, métodos. Cuando hablamos de autogestión es institucional, que la misma entidad pública pueda gestionar sus políticas, sus métodos, sus procedimientos, sus acciones. Entonces, el concepto en calidad, ojo, en mi PG de autogestión es institucional, no es personal, no es del instructor, es institucional. Mire que ya aquí, si un juicio situacional me dice o me habla de autogestión, usted sabe que se está refiriendo a la entidad, al SENA, en términos generales, y a la generación de sus políticas, de sus métodos, de sus procedimientos, ¿cierto? Ahora dice, mecanismos de prevención, verificación y evaluación. Ok, la misma entidad en autogestión debe crear mecanismos de prevención, de verificación y de evaluación. ¿Para qué? Para procurar lo que es la autorregulación. Quiere decir que institucionalmente tengan la capacidad de hacer una mejora del proceso. Profe Ruby. Profe, pues de todas maneras allí no se depende totalmente de una supervisión externa, pero sí todos los esfuerzos van integrados hacia los objetivos estratégicos, porque es que
O sea, ¿qué es lo que hace que ese concepto de pronto uno lo confunda? En lo que yo decía al inicio, auto uno piensa siempre que es la capacidad de uno, pero cuando ya lo lleva a ese modelo integrado, estamos hablando es de la entidad como tal y de todas las personas que componen la entidad. Entonces, cómo la entidad y todos sus colaboradores pues pueden realmente actuar, pero bajo esos lineamientos y teniendo en consideración pues todos esos objetivos estratégicos. Exactamente, exactamente. Entonces, siempre que escuchemos autogestión es institucional. Cuando escuchemos autorregulación es institucional, la capacidad institucional de poder corregir novedades y hacer mejora continua del proceso. ¿Por qué? Porque la misma autogestión ha permitido que usted cree mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de la mejora continua, o sea, la mejora continua es autorregulación. Algo está fallando, como le dicen a uno, pues, oye, autorregula, autorregula. O sea, que uno mismo pueda controlar, Profe, cambiar. perdón, pero Señor. la autorregulación también tiene que ver con normas, ¿cierto? También tiene que ver con procedimientos, con cumplimiento de metas, de indicadores. También Sí, tiene que ver con métodos, con metodologías. claro, la autorregulación hace parte de un seguimiento de auditoría, claro que sí, exacto. Ok, Y gracias. por último, nos dice, en la cual cada uno de los servidores de la entidad se constituye como parte integral del autocontrol. Y aquí el autocontrol sí es nosotros, como funcionarios, como servidores públicos. Estas tres palabras nos pueden dar lidia en un concurso de mérito si no sabemos. Autogestión, autorregulación y autocontrol. El autocontrol somos nosotros. Pero ya, a partir de hoy la tenemos que tener clara y si te sale autocontrol, ya sabe que es usted como servidor público en el ejercicio de instructor que tiene que estar pendiente de que algo pasó, identificar el riesgo y trasladar el riesgo a la persona o al encargado pues de la administración de los riesgos. Ahí es el Profe, autocontrol. perdón. ¿Y qué tiene que ver el autocontrol con el control interno? Porque es que el autocontrol permite la identificación de los riesgos. Y aquí vamos a pasar, después del autocontrol, que son todos los servidores públicos bajo una cultura de identificación de riesgos, cómo eso permite después que usted identifica cierto riesgo o algo que está fallando, el autocontrol lo traslada a la autorregulación, o sea, a la implementación de mecanismos de prevención, verificación y evaluación constante, autocontrol, se traslada a la autorregulación para la mejora continua del proceso y esto a su vez estaría dando cumplimiento también a una autogestión, porque la autogestión es como a nivel estratégico, que es la creación de las políticas, métodos y procedimientos. El control interno es todo esto. El control interno, cuando nos hablan de control interno, nos hablan de la capacidad de una institución de poder hacer autogestión, autorregulación y autocontrol. Y ese autocontrol termina siendo importante porque se transforma más adelante en unas líneas de defensa institucional, que vamos a ver que son 4 líneas de defensa institucional. Esto es el ser humano con un pensamiento de cultura organizacional basado en identificación de riesgos y mejora continua de procesos. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces vemos, a ver qué dice acá, control interno, identificación de los riesgos, ok, listo, identificar y evaluar los riesgos que puedan afectar la efectividad de los procesos. Política de control, establecer procedimientos claros para prevenir y detectar irregularidades. Auditoría interna, realizar auditorías periódicas para evaluar el cumplimiento de las normas y procedimientos y la transparencia, promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
a ver qué dice acá. En Colombia, la Oficina de Control Interno es una instancia fundamental dentro de las entidades públicas. Sus funciones y responsabilidades están reguladas principalmente en la Ley 87 de 1993, por la cual se establecen las normas para el ejercicio del control interno y el modelo estándar de control interno. Perfecto. Acompañamiento. Ok, no está aquí. No lo tengo acá, pero no se preocupen. Ya voy rápidamente. Vamos a pasar a... Esto se llama... Ok. Vamos a pasar rápidamente al documento oficial para poder... A ver si esto parece una versión nueva. Ah, no, es la misma 2021. Página 138 y este tema debe estar en la 110, creo. Control interno, sí. Control interno. Se nota que le eché la leída, ¿no? Control interno. Listo. Aquí, de hecho, yo no sé si... Yo no sé si es que yo lo estoy interpretando mal y quiero que ustedes me ayuden con esto porque, bueno, varias cabecitas piensan más que una. Yo no sé si lo estoy viendo mal, lo estoy interpretando mal o yo identifiqué un error en el documento. ¿Qué fue lo que identifiqué? Ok, el control interno tiene unas líneas de defensa. Esto es importante, esto es muy importante, conocer cuáles son las líneas de defensa y la responsabilidad de cada una de las líneas de defensa. Pero aquí nos hablan, por ejemplo, no, yo lo veo como número 1, ¿cierto? Línea de defensa. 1, línea de defensa. Gerentes públicos. Como que la primer línea de defensa son los gerentes públicos, ¿cierto? Yo lo veo así. Luego dice, segunda línea de defensa, jefes de planeación. Y luego dice, tercera línea de defensa, oficinas de control interno. ¿Ok? Pero cuando empezamos a leer el documento, vemos lo siguiente. ¿Dónde está? Ok, ya. Aquí ya me hablan de, no, nos hablan de lo siguiente. Hay una línea estratégica de defensa, que de hecho la gráfica lo muestra, ¿cierto? Está la 114 y esta es la, ok, línea estratégica. Aquí nos hablan de una línea estratégica. Ya entendemos que la línea estratégica es estratégico, es allá, en este caso hablaríamos de el Consejo Directivo Nacional del SENA, que es el que toma decisiones, genera las políticas a nivel nacional, y está la Oficina de Control Interno, que la Oficina de Control Interno es quien asesora de cierta manera antes de tomar una decisión. Línea estratégica. Pero cuando nos dicen primera línea de defensa, nos hablan de gerentes públicos. Creo que el término gerentes públicos está mal. Vamos a la 114. Allí no serían servidores públicos. Exacto, profe, son servidores públicos. Mire, línea estratégica. Está conformada por la alta dirección y comité institucional de coordinación de control interno. La responsabilidad de esta línea, lo que mencionaba, ¿sí? La emisión
para todo. El impacto que tiene esta decisión de una política a toda la entidad SENA es la línea estratégica. Ellos son los que terminan aprobando todo. Y ahora, primera línea de defensa. Allá en la gráfica nos dice gerentes no sé qué públicos. Aquí nos hablan de que esta línea de defensa le corresponde a los servidores en sus diferentes niveles, o sea, todos los servidores. Yo no sé si lo estoy interpretando mal, pero yo creo que eso tiene un error, me parece a mí. No, Ustedes, sí, son los servidores públicos los de la primera línea, profe. entonces la gráfica está como mala, ¿cierto? Y luego viene el tema de la supervisión que está relacionado con la planeación y luego está control interno, son 3 líneas Exacto. de Entonces sí, defensa. la gráfica está malita, o sea, no son gerentes los de No, sería las páginas 111. son servidores públicos. Sí, aquí nos dice, Servidor, luego viene la parte de la supervisión o planeación y por último control interno sí, en la exacto, tercera línea. en la tercera control interno, tienes razón. Entonces aquí gerentes públicos está mal, aquí son servidores públicos, Ujú. servidores. Bueno, eso era lo que había analizado yo, pues yo decía, pero ¿por qué? Pero uno puede como emitir, será un documento o no sé, un comunicado al departamento para que corrijan eso. O que me expliquen si Sí, yo estoy de porque pronto estoy mal. la interpretación es servidores públicos, porque ¿cuáles son los gerentes públicos? No tendría razón, ¿no? Si no Si es tienes un modelo de gestión interno, pero está aplicado a todas las instituciones públicas, ahí van todos los servidores públicos. todos los servidores públicos. Como lo dice acá, primera, es que luego se contradicen porque dice primera línea de defensa y nos dice, esta línea de defensa le corresponde a los servidores en sus diferentes niveles, quienes aplican las medidas de control interno, es decir, un instructor hace parte de la primera línea de defensa y es el que identifica cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, se da cuenta, lo reporta inmediatamente, ¿cierto? Esa es primera línea de defensa, ¿ok? Es por eso que tenía pues esa duda. Dice, los aspectos claves del sistema de control, creo que vamos a mirar hasta aquí y cerramos porque ya nos dan las 8:30 y creo que ustedes tienen compromisos también. Vamos a revisar solamente este fragmentico acá para entender la primera línea. Creo que la próxima actividad entonces veríamos esto de control interno y lo de estadística y cerraríamos, eso era, creo que nos falta del MIPG, nos faltan esos dos aspectos. Lo que yo también pienso, profe, es que ahí en la primera línea pueden ir líderes del proceso, entonces por eso lo toma ahí como gerentes públicos, pero pero los líderes del proceso también son servidores públicos. Sí, hay unos líderes o gerentes de mediana responsabilidad, creo que los llaman así. Creo que lo dice Sí. aquí, se debe precisar que cuando se trata de servidores que ostenten un cargo de responsabilidad jefe, dentro de la estructura organizacional se denominan control de gerencia operativa, podría ser por eso de gerencia operativa, pero le faltaría entonces precisar también que en realidad porque confunde, a una persona que esté leyendo eso por primera vez y que solo se fije en esa gráfica, le faltaría entender que son todos, en realidad son todos. Nos habla de, señora. Mira, por ejemplo, lo confuso de esto, que si uno no lo maneja bien, ahí tiende uno también a equivocarse porque, por ejemplo, en la primera línea hay servidores y pueden haber líderes y tú hablabas de parte operativa, pero también ahí hay autocontrol. Y la tercera línea habla de control interno, que uno pensaría pues que también ahí está el autocontrol. Entonces, por eso yo ahorita te preguntaba qué tiene que ver el autocontrol con el control interno, porque si en la primera línea también hay autocontrol de esa gestión operativa
y en la última línea de defensa, el control interno, entonces ese control interno es independiente, es una evaluación ya externa, ¿o qué? O es una auditoría, me imagino yo. El control interno, o sea, no O es una entiendo. auditoría independiente, ¿o cómo es allí? Eh, En la primera línea hay gestión operativa, pero también hay autocontrol. sí, en la primera Y línea en la- se ve el autocontrol, mucho el autocontrol, pero claro, también, porque al haber gestión tiene que estar pegado de la norma, de los lineamientos, lo que decíamos ahorita, que el autocontrol está allí enfocado en esos lineamientos, ¿sí? En toda esa estandarización. Pero también en la tercera línea que hablamos de control interno, entonces, ujú. ¿cómo sería allí esa evaluación o cómo sería allí ese control? Lo que pasa es que en las tres se puede ver autocontrol y autorregulación, porque el autocontrol, recuerda que es el servidor público que está en ese proceso de cultura, de control, de identificar riesgos y de hacer implementación en última de los cambios. Tiene que haber autocontrol, pero el autocontrol solo no funciona, tiene que haber una autorregulación, es decir, mecanismos que ayuden a la gestión del cambio o a la mejora del proceso. La autorregulación se planea desde el control interno porque son ellos los expertos en el control. La autogestión tiene que ser aprobada por el consejo allá arriba, pero con asesoría del control interno. La autogestión es estratégica, es política, es aprobada arriba, pero esto sube y baja al mismo tiempo. ¿Por qué sube? Sube porque el instructor es el que se da cuenta de algo por medio de su autocontrol constante. Luego transmite la información que va escalando. Luego llega hasta el control interno y el control interno no es el que hace modificaciones en los planes. El control interno tiene que remitir para modificar documentos a el director y el director exponer esto al consejo, que es el que aprueba todos los planes, programas, todo lo que existe estratégicamente en el SENA, es aprobado única y exclusivamente por el Consejo Directivo Nacional. Esto está en el decreto 249, bueno, que parte de la ley 119, que son las funciones del Consejo Directivo Nacional. Fíjate que hay que entender desde la ley 119 y el decreto 249, hay que entender las funciones de cada uno de los actores involucrados en el SENA para entender un proceso como este de modelo integrado de planeación y gestión y sobre todo el control interno. Cómo termina un conocimiento impactando al otro. El autogestión es estratégica porque es el momento de la planeación, pero esa gente no planea porque en realidad no son expertos en eso. Ellos necesitan los de control interno, que sí son los expertos, pero el control interno no aprueba nada, simplemente remite y crea los documentos de cierta manera. Profe Luis, yo debo retirarme ya. Ah, bueno, no, si quiere, Venga, no, profe, pero una preguntita. Es que yo no sé la profe Diana, los otros compañeros que digan. Lo que pasa es que nosotros de miércoles a viernes vamos a estar en inducción aquí en la regional Antioquia. Yo no sé si ellos también van a estar en inducción. Y es a partir de las 8 de la mañana. Entonces no sé si el juez puede asistir a la clase. No sé los compañeros si también están en inducción, en alistamiento. Didier, pues yo no tengo inducción, pero si nos toca moverla por ustedes, yo me acojo. Entonces, profe, no, digo porque María del Carmen y yo no podemos, profe Luis, porque tenemos a las 8 alistamiento el jueves. Entonces Sí, no creo que podamos asistir el jueves. va a haber una semana de alistamiento para los de presenciales. ok, Sí. no hay problema, nos vemos el lunes próximo entonces. Mm. No hay problema, Eh, exactamente.
O qué, profe, o el jueves no la podríamos ver en la noche. No sé los compañeros si puedan. No, es que estoy en la DIAN, estoy con la DIAN. Sí, ya. Bueno. Estoy al borde de volverme loco. Pero sí. Profe, y todavía Bueno, no me ha profe, dicho hágale. nada a mí. Está loco y no me ha dicho nada a mí, profe. Si Pues, no, lo profe, o podemos no. correr. Lo podemos No, correr el entonces para lunes. el lunes. Sí, lo importante es que estamos acá, que estamos comprometidos, que ya hemos tomado por lo menos 1 o 2 días a la semana donde nuevamente estamos retomando y estamos Profe, venga, profe. Pues que, y el miércoles no podríamos. miércoles. No, yo no puedo. Estoy todo el No, día. no, pues no, entonces démoslo para el lunes. Bueno, el lunes, listo, no hay problema. Bueno, hasta luego, compañeros. Bueno, quedamos así, ¿no? Quedamos así, repetimos este tema para el día lunes y terminar de complementar esos conceptos del control interno, que es bastante interesante. Bueno, grupo, nos vemos entonces el lunes. Feliz semana.